Así que sean todos cordialmente bienvenidos, mis hermanos, a poder estudiar una vez más la palabra de Dios. Creemos que su palabra es nueva y se renueva cada mañana. El tema se llama El siguiente paso. Y como dijimos, en este tema nosotros estaremos estudiando cuál es el siguiente paso que debemos dar una vez que ya nosotros nos hemos entregado a Jesucristo. Nosotros durante todos estos estudios hemos estado hablando de que una de las decisiones más importantes y realmente la decisión más importante en nuestra vida es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Cualquier persona que no hubiera aceptado a Jesús como su Salvador, pues puede en este momento hacer una oración de entregar su vida a Jesús y declarar que Él es su Señor y su Salvador. Y realmente podrá experimentar la vida eterna que Jesús promete. Cuando nosotros entregamos a Jesús nuestro corazón, nuestra vida, dice la palabra de Dios que Él hizo grandes obras en nosotros. Quiero mostrarle un pasaje que nos relata una de las grandes obras que hizo Jesús con nosotros cuando decidimos entregar nuestra vida a Él. Por favor, le invito a buscar su Biblia y leer en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Ahí nosotros encontramos un pasaje de las grandes cosas que hizo el Señor con nosotros. Y también podemos leer en este otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Esto quiere decir que nosotros hemos sido declarados como los ministros quienes vamos a poder llevar a otras personas a los pies del Señor. El ministerio de un sacerdote en el tiempo de la ley, cuando había el tabernáculo, era que el sacerdote debía guiar al pueblo para llevar a ofrecer el sacrificio, guiar al pueblo a la presencia de Dios. Ahora nosotros como creyentes, cada uno de nosotros somos, dice la Biblia, sacerdotes, que podemos llevar a otras personas también al encuentro con el Señor. También la Biblia nos habla en 1 de Pedro 2:9 que Él nos hizo linaje escogido, que Él nos hizo también una nación santa y nos hizo también un pueblo adquirido por Dios. Todo eso con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. El Señor no ha querido en ningún momento que nosotros nos quedemos con lo que nosotros hemos recibido de Él. Él quiere que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Él quiere que vayamos a contarle al vecino, a la persona que está a nuestro lado, qué es lo que Dios hizo por nosotros y decirle que también Jesús puede hacer lo mismo por usted. De eso se trata este tema. ¿Cuál es el siguiente paso que nosotros debemos dar una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador? Vamos a la primera acción que nosotros debemos dar una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. En primer lugar, nosotros somos llamados a ser fieles testigos
de lo que Cristo hizo por nosotros. Fieles testigos de lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero invitarles a leer sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Dice la palabra de Dios: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermano, una de las frases que Jesús siempre repitió, una vez que él hizo una sanidad a un enfermo o hizo una liberación a una persona que estaba poseída por un demonio, una de las frases que él siempre repitió fue: vuélvete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Se da cuenta? Él siempre quiere que nosotros vayamos y compartamos. Eso quiere decir que Él quiere que seamos fieles testigos. Testigos quiere decir una persona que ha experimentado el obrar de Dios en su vida. Hemos experimentado el obrar de Dios en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de compartirle a aquella persona que está triste en este momento, que no sabe qué hacer, tal vez ya no hay dinero para poder comprar el pan de cada día para su familia, tal vez su mamá, su hermano está enfermo en el hospital y ya el doctor le ha dicho que no tiene sanidad, no tiene solución. Nosotros los creyentes tenemos nuestra responsabilidad de ser fieles testigos con esas personas. Debemos dejar la indiferencia. El mundo necesita saber que hay esperanza en Cristo. Y ahí es lo que nosotros hemos sido llamados a ser fieles testigos. Nuestro primer desafío es compartir nuestro testimonio. Hermanos, para compartir nuestro testimonio, nosotros no necesitamos ser eruditos de las Escrituras. Eruditos quiere decir una persona muy experimentada que conoce mucho. No necesitamos conocer mucho de las Escrituras, no necesitamos ser maestros de las Escrituras. Para compartir nuestro testimonio, simplemente necesitamos tener la voluntad de contar las maravillas que Dios hizo por nuestras vidas. Simplemente contar lo que Dios hizo por nuestra vida. Y ese testimonio que uno comparte nos ayuda a poder también cumplir esa gran comisión que el Señor nos dejó cuando Él dijo que vayamos por el mundo y hagamos discípulos por todas las naciones. La segunda acción que nosotros tenemos que dar, una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, la segunda acción es comenzar a apoyar la obra de Dios. Dios nos ha dotado con dones espirituales y esos dones son para que nosotros lo usemos apoyando la obra. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, el Señor nos ha dotado de un sinnúmero de talentos con el fin de que nosotros perfeccionemos la obra de Dios. Edifiquemos, contribuyamos a que la iglesia crezca, se expanda, a que la iglesia avance por todo el mundo. Cada creyente
Es un miembro importante dentro del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo tiene varios miembros. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos cabeza, tenemos hombros. Cada uno de esos miembros son importantes para el funcionamiento total de un ser humano. De la misma forma, la iglesia está compuesta de varios miembros, pero forma un solo cuerpo. Así que cada uno de esos miembros son importantes. Es por eso que nuestra segunda acción que nosotros debemos de realizar es comenzar a apoyar la obra de Dios con nuestros dones espirituales. Muchos de ustedes ya han descubierto cuál es su don. Entonces trabájelo. Esfuércese por mejorar ese don, por hacerlo cada vez más mejor, para la gloria y la honra de Dios y para que su iglesia, la iglesia local donde usted congrega, sea edificada. Y si usted aún no conoce cuál es su don espiritual, pida a Dios en oración. Levante un ayuno pidiendo a Dios para que Él le refleje, le muestre cuál es el don donde usted tiene que trabajar para la obra del Señor. Nuestra tercera acción como creyentes, una vez que hemos recibido a Jesús, es apoyar la obra de Dios con nuestros recursos económicos, que Él, siendo nuestro Padre, nuestro Dios, nos permite administrar. Le invito a buscar su Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis hermanos, nuestra tercera acción que debemos realizar una vez que nosotros ya somos creyentes es apoyar la obra de Dios con nuestros recursos económicos. Y esto debemos hacerlo, dice la Biblia, con gozo, no con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama a aquella persona que con alegría y con gozo da de sus recursos económicos para apoyar la obra de Dios. Una vez un predicador dijo lo siguiente: Dios no necesita nuestro dinero, sino que Él quiere bendecirnos a través de nuestro compromiso en todas las áreas con Él. Y yo creo que este predicador tenía mucha razón, porque realmente Dios no necesita nuestro dinero. Más bien lo que Dios nos da a nosotros es el privilegio de poder apoyar la obra de Dios. Es un privilegio, hermanos, dar nuestro diezmo, dar nuestras ofrendas. Es un privilegio dar nuestras primicias para el Señor. Debemos verlo de esa forma, porque nos está permitiendo el Señor ser miembros activos de la obra grande que Él está realizando en todo el mundo. Y nosotros podemos ser fieles participantes de esa grande obra que Dios está haciendo. La Biblia también nos dice, mire, en el Salmos capítulo 24, Salmos capítulo 24 dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este pasaje nos está mostrando que realmente lo que Dios nos dio a nosotros para poder tener en nuestro bolsillo, en nuestra billetera, no es nuestro, no nos pertenece. Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros, mis hermanos, solamente somos mayordomos de la obra de Dios. Somos solamente sus administradores
de lo que Él nos ha dado. Solamente administramos. Así que, hermanos, nosotros podemos apoyar también con nuestros recursos económicos la obra de Dios, conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón hacerlo. No por obligación, sino con gozo, con alegría. Nuestra siguiente acción, como personas que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, es que nosotros debemos cumplir como creyentes nuestra labor social. Quiero invitarles a buscar la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Mire lo que dice la palabra de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. ¿Se da cuenta usted cuál es la religión pura y sin mácula que dice el Señor? Para estar dentro de la religión pura y sin mácula, dice que nosotros debemos visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. No podemos quedar indiferentes a lo que está viviendo la sociedad entera hoy en día, hermano. Nosotros como creyentes debemos ser conscientes que hoy en día, producto de esta pandemia, hay mucha gente que está pasando hambre. Y nosotros tenemos nuestra labor social que nos ha encomendado el Señor de compartir lo poquito que tenemos con aquel necesitado. De compartir lo poquito que tenemos con aquella persona que está pasando necesidad. Muchos niños han quedado sin padres producto de esta pandemia. Muchas esposas han quedado sin su esposo producto de esta pandemia. Y la Biblia dice que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Así que, mis hermanos, en conclusión, recordemos que nuestras labores, después de haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, es, primero, recordar, dar testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos de compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Servir a Dios con nuestros dones espirituales. Aquella habilidad que Dios nos dio no es para sentirnos orgullosos, es para servirle a Dios en su obra. Apoyar también la obra con nuestros recursos económicos, ya que Él es el dueño de todo y Él solamente nos da a nosotros la posibilidad de administrar esos recursos. Y finalmente, hacer nuestra labor social. Si conocemos a alguien que está pasando necesidad, nosotros somos los primeros responsables de poder ayudar a esa persona. Mis hermanos, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé aquella fuerza que necesitamos para cumplir, para poder dar el siguiente paso, como dice este mensaje que titulé en esta noche, para dar ese siguiente paso como creyente. Que Dios nos dé esa fuerza, mis hermanos, para hacer un apoyo con nuestros dones espirituales, para apoyar con nuestros recursos económicos, para cumplir nuestra labor social. Vamos a orar y vamos a encomendar en las manos de Dios este tiempo que hemos tenido. Señor Jesús, te damos gracias, eterno Padre, una vez más, por darnos, mi Dios, la oportunidad de poder aprender y conocer de tu palabra. Sabemos, Señor, que una vez nosotros hemos aceptado a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador, somos llamados a dar el siguiente paso, a no quedarnos en la condición que estábamos, sino a dar el siguiente paso. Danos ese ánimo, Señor,
Danos esa fuerza para poder así, de esa forma, cumplir nuestro rol como creyentes dentro de nuestra sociedad. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.